dirigida por Neil Jordan y con un reparto estelar que incluía nombres como Tom Cruise, Christian Slater y Brad Pitt, entre otros, la adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro resultó ser un éxito total. El director pronto se embarcó en la preparación de una secuela. Tenía material de sobra. Entrevista es solo el primer libro de las crónicas vampíricas, una saga escrita por Anne Rice que por entonces tenía 5 partes, pero que terminó teniendo 3 entradas, la última editada póstumamente, y que incluía crossovers con Las Brujas de Mayfair, otra saga de la escritora. Nunca se avanzó. Jordan se alejó, todo quedó en un limbo y pronto Warner se vio en aprietos. Si no se empezaba la producción antes de fines del año 2000, los derechos de la saga regresarían a Anne Rice, así que pusieron primera y aceleraron. Contrataron a Michael Reimer, un promisorio director australiano que apenas tenía una película hecha en Hollywood. La propia Anne Rice se ofreció para escribir el guión de la secuela, pero no solo fue ninguneada, sino que lo que originalmente era una adaptación del segundo libro, El vampiro Lestat, pasó a ser una adaptación de La Reina de los Condenados, el tercer libro de la saga que continuaba directamente el segundo. Y es como adaptar El Señor de los Anillos y empezar por Las Dos Torres. Todo apuntaba a que la película sería realmente una amalgama de ambas obras. Una película de 105 minutos, adaptando casi 1000 páginas de 2 libros con todos sus personajes y subtramas. Nada puede mal ir, Sal. La película comienza con el vampiro Lestat levantándose de su tumba después de un siglo al oír la música de una banda que casualmente está tocando en su vieja casa. Les revela que es un vampiro de la manera más egocéntrica posible. I am the vampire Lestat. Metamos una pausa. Lo obvio a la vista, ese no es Tom Cruise. Ya desde el vamos se intuía que el actor no estaría para la secuela. Se consideraron para reemplazarlo nombres como Heath Ledger y Josh Hartnett, pero el elegido fue Wes Bentley, que tampoco es ese, porque abandonó la producción a poco de iniciada. El papel terminó cayendo en Stuart Townsend. Su frase de presentación tiene más sentido en el universo literario. La entrevista del primer libro fue publicada, y cuando Lestat se presenta, la banda ya conoce el nombre. Continuamos. Se vuelve el cantante de la banda y alcanza la fama total, de la mano del supuesto acting de vampiro de su líder. Numerosas teorías surgen en los foros de internet sobre cómo sus letras hacen mención a ciertos secretos de los vampiros. En la conferencia de prensa previa al único recital que dará su banda en el Valle de la Muerte de California, Lestat confirma que estas teorías son ciertas e invita a los vampiros al recital con la mejor frase de la película. Come out, wherever you are. Conozcamos a Jessie, una joven que sueña con su tía Margaret, que es pura presencia y llora sangre. Descubre que una de las letras del Lestat hace referencia a un nido de vampiros en un antiguo bar de Londres. Ella forma parte de la Talamasca, un grupo de investigación paranormal, y ante sus líderes expone su teoría. David, el director de la organización, le pide mesura. Le muestra unos cuadros de distintas épocas con un personaje en común, Marius, el creador del Lestat. Le cuenta que sabe esto porque tiene un diario de nuestro protagonista y la deja leerlo con la condición que no se acerque al bar. Así ella lee cómo Marius raptó a Lestat y lo llevó a una isla en el mar Egeo, y cómo lo convirtió en vampiro y lo educó en las artes oscuras. Hasta una noche en la que Lestat descubrió un pasadizo que lo llevó a las estatuas de una pareja. Toca el violín y la estatua de la mujer reacciona dándole su mano. Lestat, como buen vampiro, bebe su sangre y tras tener unas visiones queda inconsciente. Despierta encadenado y Marius le cuenta que las estatuas son de Akasha, la madre de todos los vampiros, y su rey Enkil. Ambos dominaron Egipto hasta que él perdió las ganas de beber sangre, y ella lo acompañó. Al no beber, ambos se volvieron estatuas. Lestat a la larga logra liberarse, pero para entonces Marius ya se había ido, y con él las estatuas. Metamos otra pausa. En el libro, el creador del Lestat es otro vampiro llamado Magnus, que lo instruye y luego se arroja al fuego para morir. Los hechos en la isla transcurren más o menos parecidos, y la partida repentina de Marius no termina siendo tan distinta a la salida de Magnus. Pero es uno de los muchos puntos de la novela que se suprimieron, y ni hablar de los personajes, pero sigamos. Claro que Jessie no cumple su palabra y se va al bar, donde se hace pasar por una protegida de Marius para llamar la atención del Lestat.
pero le alcanza a él con una gota para saber que ella es de la Taramasca y la deja. En Los Ángeles, faltando días para el recital, Marius reaparece ante Lestat para revelarle que su música ha despertado a Akaya, y que ella lo busca para hacerlo su nuevo rey. Akaya está en el bar de Londres vestida en su atavío egipcio y rastrando la esencia de Lestat. Ya que está ahí, masacra de paso a algunos vampiros. Jessie se hace pasar por una groupie para llegar a Lestat y le pide que lo convierta. Él se la lleva a volar como si fueran Superman y Lois y le muestra lo que representa ser un vampiro y la deja de nuevo. Llega la noche del recital y pongan los fideos porque estamos todos. David busca a Jessie, pero se encuentra con Marius que... Hello, David. Marius a su vez está con un grupo de vampiros vestidos de manera nada sospechosa. Entre ellos está la tía Majaret. Quienes también están son varios otros vampiros, muy enojados con Lestat por revelar su existencia. Muy coherentemente deciden atacarlo a la vista de todos en un recital transmitido para todo el mundo. Marius interviene, pero la batalla viene complicada, hasta que Akaya aparece y se lleva a Lestat. Jessie despierta en la casa de sus sueños y se reencuentra con su tía. Se entera que Majaret fue convertida por Akaya, pero antes había tenido una hija y que desde entonces la Colorada ha cuidado a toda su descendencia. Una pausa más. La película omite convenientemente muchísima trama y subtrama de los libros, incluyendo entre otras cosas el origen de los vampiros, y deja fuera a varios personajes, y de los que aparecen, ninguno siquiera tiene una mínima descripción. Este urso de cara rara es Cayman. En el antiguo Egipto era un senescal de Akaya y Enkil, obligado a violar a Majaret y a su hermana, engendrando así a la hija de la primera. O sea, es el tío Cayman. La morocha vistosa es Pandora, una vampiresa creada por Marius. Y este rubio regordete es Armand. Claramente no es Antonio Banderas. Una de las escenas eliminadas del corte del director les da en 3 minutos toda la dimensión que aquí le falta. Es la mejor escena de la película, o lo hubiera sido si lo hubieran incluido. Volvamos. Mientras este grupo de vampiros debate cómo enfrentar a Akaya, ella y Lestat irrumpen en la mansión de Majaret. Lestat le chupa la sangre a Jessie hasta casi matarla y luego toma el brazo de Akaya para hacerlo a mí. Bebe demasiada sangre y la debilita lo suficiente para que puedan atacarla. Una batalla extraña sigue y Majaret bebe el sorbo final de sangre de Akaya. La reina de los condenados se desintegra a puro CGI y Majaret se vuelve una estatua. Con Jessie moribunda, Lestat la convierte en vampiro. Ambos aparecen más tarde en la Taramasca para devolverle a David el libro. Jessie le ofrece convertirlo en vampiro, pero él le dice que está muy viejo para eso. Lo dejan, pero Marius lo visita. Hello, David. Y los tórtolos vampiros se van caminando en la noche. Filmada en Australia para maximizar sus $35 millones de presupuesto, tanto la estética como la música de la película están claramente orientadas a la generación MTV, pero esto no alcanzó. Apenas recaudó 45 millones en su paso por cines. La crítica la destrozó y la propia Anne Rice, quien inicialmente acompañó el proyecto, luego declaró que consideraba que habían mutilado su obra. La joya de esta película es la cantante Aaliyah como Akaya. La habían descubierto mientras filmaba Romeo debe morir y se luce como la reina vampira. Murió en un accidente de avión poco después de terminar la película, y acudieron a su hermano para redoblar su voz. Stuart Townsend es uno de los más de 1000 actores sobre los que Hollywood puso el foco por un par de años y luego dejó de lado. Fue el elegido para ser Aragorn hasta que Peter Jackson consideró que era muy joven y lo reemplazó por Viggo Mortensen. Esta película le sirvió para trabajar luego con Sylvester Stallone y Sean Connery. Después protagonizó una remake de Kolchak y terminó trabajando en televisión y video. Pese a todo esto, sigue siendo más recordado por ser el ex esposo de Charlize Theron. Margaret Moreau hace de Jessie. Luego de esta película trabajó en una secuela en formato miniserie de la Firestarter de Stephen King y fue parte de la adaptación cinematográfica de Runaway Shuri, el libro de John Grisham. Luego se perdió también en televisión y video, donde se puede mencionar Smallville y Grey's Anatomy entre sus incursiones. Paul McGann fue David. Había trabajado en otras adaptaciones literarias como Los Tres Mosqueteros y una serie de películas sobre el personaje Horatio Hornblower de C.S. Forester, todas protagonizadas por Ioan Gruffudd.
Luego de La Reina de los Condenados, llegó a ser Doctor Who. Tal como se da a entender al final de la película, su personaje en los libros termina convertido en vampiro, pero por Lestat. Pero vamos a los demás vampiros. Vincent Pérez fue Marius. Lo vimos hacer de Ash Corbin en El Cuervo 2, y luego participó de Frankenstein Evolution, una versión moderna de Frankenstein del escritor Dean Koontz y producida por Martin Scorsese, que terminó siendo una película para televisión. Desde entonces anda trabajando en Europa. La hermosísima sueca Lina Olin encarna a Maharet. Siempre alternó trabajos entre Europa y algunas producciones hollywoodenses. Trabajó con nombres como Daniel Day-Lewis y Harrison Ford, y recientemente se la vio en Hunters junto al Pacino. En el libro tiene una hermana gemela que tiene un papel clave en la historia. Con el vampiro Mael, que hace poco y nada en esta película, sale Christian Manon. Poco se le puede destacar, un papel en La Punisher de Dolph Lundgren y otro en Misión Imposible 2. Esta morocha preciosa se llama Claudia Black. Trabajó en series de fantasía como Hércules, Gina, Beastmaster y Stargate, y hace nada apareció en 3 episodios de Ashoka. Su personaje Pandora está mayormente de adorno, pero dentro de las crónicas vampíricas tiene su propio libro. Otro que tiene su propio libro y está de adorno es Armand. Lo encarna el australiano Matthew Newton en su única película fuera de su país natal. El currículum del reparto se fortalece por la presencia de Bruce Spence, quien fue Cayman. Trabajó en Mad Max 2 y 3, Ace Ventura 2, Matrix Revolutions, el episodio 3 de Star Wars, Piratas del Caribe, entre muchísimas otras. La voz cantante de Lestat y la banda sonora la aportó Jonathan Davis, cantante de Korn, quien además tiene un cameo en la película. Pero por cuestiones legales, para la banda sonora, o sea la edición en CD, otros artistas como Marilyn Manson, Chester Bennington de Linkin Park y David Draiman de Disturbed tomaron su lugar. Un año después del lanzamiento de la película, un escocés asesinó a su mejor amigo, bebió su sangre y luego intentó suicidarse. Había visto la película más de 100 veces y en el juicio confesó que lo hizo porque Akasha le prometió que esto lo haría inmortal. No logró pasar por loco y lo condenaron a cadena perpetua. Al año se suicidó. El fracaso de esta película frenó cualquier perspectiva de franquicia. En el 2006 hubo un musical de Lestat en Broadway con canciones compuestas por Elton John, que recibió aún peores críticas que La Reina de los Condenados. Los derechos eventualmente volvieron a Anne Rice, quien junto con su hijo decidió producir una serie. En 2020, AMC adquirió todo el catálogo de su obra y el mismo mes de su muerte comenzó la filmación de una serie de Entrevista con el vampiro, de la que solo vi la primera temporada y me pareció que los cambios que mete la alejan muchísimo de la obra original. También salió una serie de Las Brujas de Mayfair que todavía no vi, protagonizada por Alexandra Daddario. Esta película no le llega ni a los talones a la película anterior, pero tampoco es la peor película de vampiros que existe.